Hola hermanos, qué cerca estamos. Sé que lo he dicho algunas veces antes, ahora os voy a explicar, de que por fin la transición y el progreso y la libertad lleguen. Estamos a las puertas. Mirad por qué os lo digo. ¿Sabéis que llaman Día de la Rebeldía Nacional los 26 de julio? Porque en 1953, ese día, se intentó asaltar al cuartel Moncada. Eran 140 los que lo intentaron. Nosotros somos más. Pero fue en 1953. Después, ya sabéis, no tengo que explicaros todo lo que ocurrió. Y el movimiento 26J tumbó a Batista en enero de 1959. Si echáis cuentas, desde julio de 1953 hasta enero del 59, pasaron 5 años y medio. En enero de 2019 comencé a publicar posts abriendo o intentando abrir los ojos de los cubanos dentro de la isla sobre toda la corrupción que existía en el régimen y cómo vivían ellos en contraposición a cómo hacían vivir al pueblo. Enero de 2019. Alguna relación tuvo con el movimiento 11J de 2021 y desde luego toda la relación absoluta con la reunión que está fijada para el 15 de julio de este 2024, donde, ya sabéis por todo lo que he explicado antes, y parte de lo que voy a explicar hoy, nos reunimos una delegación del Partido Demócrata Norteamericano, otra del Partido Republicano, una delegación rusa, una delegación china y la representación de Cubanos Unidos Buscando Amanecer, el partido que está preparado para asumir la transición en Cuba. Bien, pues desde que comencé aquella labor en enero de 2019 hasta el 15 de julio de este año, han pasado exactamente 5 años y medio. Del Moncada a tumbar a Batista, 5 años y medio. Del comienzo de las denuncias a la reunión innegociable ya para asumir la transición, 5 años y medio. El 15 de julio, no lo voy a repetir porque está explicado en muchos videos y quiero dejar tiempo para explicar algo más nuevo y de una importancia extrema. Sabéis que está fijado para el 5 y 6 de julio, es decir, 10 días antes de la reunión donde asumamos la transición, el 8º pleno del Comité Central del partido. El Partido Comunista es el máximo órgano de decisión constitucionalmente hoy en Cuba y se reúne en su pleno, en su 8º pleno, en todos los años que van, para hablar fundamentalmente de dos cosas que ya os adelanto. Del problema con la producción de alimentos, que es una forma eufemística en la que los máximos jerarcas del partido van a abrir la puerta a la entrada de la ayuda prometida, de la ayuda humanitaria prometida, esa que está organizándose desde Panamá, donde la tuvimos que desviar, más la que complementamos para repartir desde Guantánamo, y siempre sabéis que apoyada por cazas y misiles que sobrevolarán la isla en caso de que estos cabezones no entiendan algo que ya está extraordinariamente claro, que llegó el final. Bien, pues ya os digo, en el pleno del Comité Central van a hablar de la producción de alimentos para dar paso a la entrada de la ayuda humanitaria prometida, los dos contingentes, el primero de 800 y el segundo de 1.200 millones. Y de lo otro que van a hablar va a ser de corrupción. Lo mezclan con corrupción y delincuencia, pero fundamentalmente quieren hablar de corrupción, porque es la forma eufemística que tienen de dar paso a lo que va a suceder
10 días después, que es la entrada del gobierno de transición. Y hablando de esa corrupción que ellos van a reconocer en el pleno del partido, ¿sabéis por qué sigue habiendo apagones en la isla hoy? Por la corrupción del partido del régimen. Mirad, está clarísimo, esto lo sabemos todos, que el sistema energético nacional depende de 7 termoeléctricas que están totalmente obsoletas, llevan 40 años en funcionamiento y entonces están con averías. Dicen que no hay combustible de importación y además que no hay fondos para inversiones ni para mantenimiento. Y no lo hay porque lo tienen todo robado, lo tienen todo escondido. Lo tienen para ellos, no para el pueblo. No les interesa, les da igual que las termoeléctricas funcionen. Prefieren tener el dinero en el exterior, en sociedades pantalla, por mediación de testaferros, para asegurarse sus futuros. Ahí es donde está el dinero de la reparación, del mantenimiento, y no digo ya de la expansión del sistema energético. Por eso estáis oscuras. Pero es que es una metáfora de la forma en la que vivís los cubanos dentro de la isla, a oscuras. Con apagón o con luz vivís a oscuras, porque desconocéis la verdad de las verdaderas motivaciones por las que pasáis lo que pasáis. La corrupción galopante, el expolio continuado de todo lo que puede significar mejora para el pueblo. Lo tienen todo escondido en el exterior y os voy a poner datos de 3 cosas que vamos a recuperar. Porque yo no estoy solamente para denunciar los excesos del régimen, los abusos. Estoy para tumbar al régimen. ¿De acuerdo? Pero os voy a dar 3 ejemplos. Mirad, podíais tener luz cuando la Unión Eléctrica de Cuba y Rusia Interrao crearon un proyecto de 800 megavatios por valor de 1.360 millones de dólares para ubicarlo en Mariel y en Habana del Este. Pero esos 1.360 millones desaparecieron. Y los rusos todavía se están preguntando dónde están. Por eso los rusos están en la reunión del 15 de julio, donde hablamos de la transición. No creáis que los rusos están contentos con el régimen castrista. Lo que pasa es que los rusos quieren recuperar el dinero y saben que este gobierno de transición va a enfrentar un futuro de Cuba lleno de credibilidad, aún asumiendo cosas que no le deberían corresponder, pero priorizando el bienestar del pueblo cubano, y para ello tenemos que responder ante todos los defectos para garantizar el beneficio inmediato. Pero esos 1.360 millones de dólares que aportaron los rusos para 800 megavatios, más de lo que desaparece cada noche cuando quedáis a oscuras, está en las sociedades pantallas de los gerifaltes del régimen en el exterior. Después, Goldwind en China creó para las Tunas un proyecto eólico de 50 megavatios, a lo que financiaron y extendieron crédito para 34 turbinas accesorias que supusieran 51 megavatios más. Y ese crédito que extendieron, al monetizarlo, desapareció y está en sociedades pantallas del régimen en el exterior. Por eso tampoco está eso funcionando. Y después se creó una mixta biopower entre Cerus y una empresa inglesa que se llama Havana Energy Limited. Era para crear una planta de biomasa que produjera 62 megavatios y que tenía un coste adelantado por los ingleses de 185 millones de dólares. Esos 185 millones de dólares desaparecieron del concepto de la creación de la planta de biomasa para reinvertirse en un proyecto inmobiliario alrededor de campos de golf en Carbonera, Matanzas, del que son partícipes por cuentas interpuestas gerifaltes del régimen castrista. Por eso no se produjo eso, pero consiguieron engañar a los chinos. Por eso los chinos también están en la reunión del 15 de J y tampoco están contentos con el régimen castrista, y por eso también saben, como los rusos, que el gobierno de transición va a hacer frente a las deudas que no le corresponden, pero vuelvo a repetir, priorizando el bien del pueblo cubano, por mediación de Shanghai Electric,
completaron lo que no entendían, pero veían necesario o se creyeron, que no arrancaba aquello de la biomasa de Biopower entre Cerus y Havana Energy. Eso que había ido a parar al campo de golf, al desarrollo inmobiliario alrededor del campo de golf en Carbonera. Y pusieron dinero para poner en funcionamiento eso. El dinero no está porque no funciona todo aquello. ¿Sabéis por qué? Porque no hay biomasa. ¿Y sabéis por qué no hay biomasa en una planta de generación de biomasa? Porque todo eso está reconvertido en villas de lujo alrededor del campo de golf. Y aunque el campo de golf es otra mentira que tampoco existe, se han vendido las villas que tampoco existen y ha entrado el dinero en las cuentas en el exterior del régimen y esas cuentas sí existen. Es una mentira acumulada detrás de la otra. Bueno, pues el octavo pleno del Comité Central del partido, por fin, va a tratar el tema de la corrupción para dar entrada, para dar el visto bueno, si es que no les queda otra. Porque tienen a los chinos y a los rusos, y no te digo a los norteamericanos, hasta la mismísima Coronilla, igual que a mí y a Cubanos Unidos buscando amanecer, y a todo el pueblo cubano. Y por eso van a hablar entre los días 5 y 6 de julio, el pleno, ya os digo, del Comité Central, de la producción de alimentos para permitir la única forma que tienen de resolver esto, que es permitiendo la entrada de los convoys de ayuda humanitaria, la que tengo prometida, y permitiendo la entrada del gobierno de transición que todas las partes, rusos, chinos, norteamericanos y el pueblo cubano queremos para convertir Cuba en un país serio. Pero no os preocupéis porque todo el dinero que tienen robado lo recuperamos porque es aval de los convoyes de ayuda humanitaria, de los ahora y de los que vengan después. Todo se va a arreglar con el dinero que tienen robado, porque lo recuperamos y lo ponemos a disposición de la reconstrucción de Cuba. No os quepa la menor duda. Pero aquí tenéis los datos concretos de todo el dinero que ha desaparecido. 1.360 millones de dólares para a los rusos, para 800 megawatts, que no están, no existen. Un crédito extendido por China para otros 50 megawatts más 51 adicionales. No existen, desaparecido el dinero. Y biomasa, 185 millones que primero ponen los ingleses y se deriva al Golf y después ponen y lo completan los chinos y desaparece también. Por eso no hay luz. Vamos a entender toda esa parte. Bien, pues de eso va a hablar el pleno del Comité Central. Y por eso hemos fijado el 15 de julio la reunión para la transición, donde ya no nos puede engañar el régimen cubano de ninguna manera, porque los chinos quieren el cambio, porque los rusos quieren el cambio, porque los norteamericanos quieren el cambio y porque el pueblo cubano quiere el cambio. Porque ya sabemos todas sus trampas. ¿De acuerdo? Bueno, pues para completar el muñequito, 5 años y medio ha costado, como 5 años y medio, qué casualidad, transcurrieron desde el asalto al Moncada hasta el abatimiento de Batista, el 15 de julio nos reunimos. Y ahí comenzará la época dorada del gobierno de transición. Y 2 días después está convocada la Asamblea Nacional del Poder Popular. 2 días después, el 17 de julio. ¿Para qué? Fijaros que el periodo ordinario de sesiones de las legislaturas de la Asamblea Nacional suelen ser periodos de 2 días, 3 días, fin de semana. Esto es el 17 de julio. ¿Y sabéis por qué? Porque tiene que salir del horno ese día la ley de transición, que es la que blinda y la que soporta todas las decisiones legales, legítimas y legales, del gobierno de transición. Van a ser 5 años y medio desde que comencé las denuncias, las investigaciones y todo el aparato necesario para empezar a derribar todo esto, hasta que logremos el gobierno de transición. Por eso estamos llegando. No hay duda, lo hemos logrado.